Vivimos bajo la creencia de que la oración es una suerte de sistema de correo urgente al universo. Tú envías la carta con el problema, pones el código de respuesta, el código de la fe, y esperas que te devuelvan el paquete con la solución que ordenaste. Yo siempre fui un creyente de esta lógica. Yo sabía que si oraba con suficiente fervor, con suficiente fe y con suficiente detalle, la respuesta llegaría en el formato exacto que había solicitado. Pero el día que oré con la rodilla en tierra, con el corazón en la mano, y pedí la cosa más específica y urgente de mi vida, Dios me respondió de una forma que no esperaba, y esa respuesta inesperada fue la que me salvó. Mi crisis era financiera, pero no la crisis común de no tener dinero para el capricho. Era la crisis de la humillación tangible. Tenía una deuda inmensa, una suma específica, que si no se pagaba en un plazo de 3 semanas, significaba el colapso de mi negocio, la pérdida de la casa familiar, y lo peor de todo, la pérdida de mi reputación, ese bien intangible que valoramos tanto, los que construimos nuestra vida sobre el esfuerzo. Yo había intentado todo en préstamos, vender activos, rogar. Nada funcionaba en el reloj, corría más rápido cada día. Llegué al límite, era una tarde de jueves. Me encerré en el único lugar tranquilo de la casa, el garage, y me arrodillé entre las herramientas y el polvo. Mi oración no fue dulce ni tierna, fue una demanda nacida de la desesperación. Oré con precisión de arquitecto. Dije en Dios, tú conoces la suma exacta. Daré una cifra ficticia para el relato, $50,000. Necesito $50,000 en los próximos 15 días. No necesito 1,000,000, no necesito una pequeña ayuda, necesito la suma exacta. Sé de dónde puedes sacarlo. A un cliente que me debe, un trato que se cierre, un inversor inesperado. Te pido que manipules los eventos del mundo para que esta cifra se materialice y pueda salvar mi casa y mi honor. Si tú eres el Dios que dice la Biblia, tienes que hacerlo. No me digas que tenga paciencia o que aprenda de esta experiencia. Necesito la solución. Quiero la respuesta que he pedido. Terminé de orar. No sentí paz. Sentí un agotamiento total. La sensación de haber arrojado mi última flecha al aire. Me levanté esperando la llamada, el email, la señal divina en forma de un sobre lleno de dinero. Esperaba el milagro económico. Pasaron los días. El teléfono no sonó con la oferta mágica. El cliente no pagó. El inversor nunca apareció. La cuenta bancaria se mantuvo inflexiblemente vacía. Cada mañana, mi corazón se hundía un poco más al ver que la respuesta que había pedido con tanta fe, con tanta precisión, simplemente no llegaba. La crisis no se estaba resolviendo, se estaba intensificando. La decepción se convirtió en una herida espiritual. Empecé a debatir con Dios en mi mente, ¿por qué el silencio? ¿Por qué la inacción? ¿No escuchaste mi oración? ¿O simplemente no puedes hacerlo? Mi fe, que siempre había estado anclada en el poder de Dios para manipular el mundo físico, se tambaleaba. Me sentía ignorado, traicionado por la propia dinámica de la fe que me habían enseñado. Llegó el día 10. El pánico era físico. Y justo en ese punto, sin dinero, sin opciones y sin esperanza, sucedió la respuesta que nunca pedí. No fue un cheque. Fue un impulso. De repente, sentí una necesidad abrumadora de limpiar, limpiar no la casa, sino el garage donde había orado. Era una tarea que llevaba meses posponiendo. Era un caos de herramientas, papeles viejos, cajas y escombros. Sentí que si no limpiaba ese espacio, mi mente explotaría. Era una urgencia física, casi maníaca. Pasé las siguientes 48 horas en un frenesí de orden. No oré, no llamé a nadie, no busqué soluciones, solo clasifiqué, tiré
y organicé. Era una forma de controlar el caos, al menos en un espacio limitado. La mente, que estaba acostumbrada a analizar números y estrategias, se concentró en lo tangible, en tornillos, madera, papeles. Al segundo día, mientras movía una pila de cajas viejas de mi abuelo, encontré algo. No era el dinero, era una carta amarillenta, con letra elegante, de un abogado que había fallecido hace años. La carta, dirigida a mi abuelo, mencionaba un fondo de inversión muy antiguo y olvidado, creado a su nombre y nunca reclamado. El fondo, según la carta, había sido liquidado y el dinero estaba en custodia, a la espera de un heredero legítimo. Mi corazón se detuvo. No era la solución a mi problema actual. El proceso legal para reclamar ese fondo era largo y complicado, y tomaría meses. El plazo de mi deuda era de solo 5 días. La carta no era la respuesta a mi petición, era la respuesta a mi necesidad fundamental de seguridad. El fondo no eran $50,000, era casi 10 veces más. El impacto no fue el dinero en sí, sino el momento de la revelación. Yo había pasado 10 días pidiendo a Dios que hiciera un truco de magia en el mercado, que moviera un cliente, que cerrara un trato. Y la respuesta de Dios fue: yo no voy a manipular el futuro. Voy a revelarte el pasado que ya aseguré para ti. Me senté en el suelo del garaje, sosteniendo la carta, y la risa y el llanto me invadieron al mismo tiempo. Entendí. La oración no había sido ignorada. Había sido redefinida. Yo había pedido una solución temporal. Dios me había dado un cimiento permanente. Yo había pedido un parche. Dios me había dado una herencia. Pero el dinero no iba a llegar a tiempo para mi deuda de $50,000. La ironía era perfecta. Tenía millones en el futuro, pero iba a perderlo todo en 5 días. Y ahí llegó la segunda parte de la respuesta inesperada. Con la carta en la mano, ya no sentí pánico, sentí autoridad. La carta era mi prueba, mi testimonio de que yo no era un hombre acabado. Fui a ver al acreedor, no fui a rogar, fui a negociar desde una posición de verdad. Le dije: no tengo el dinero hoy, y no lo tendré en 5 días. Pero no soy insolvente. Soy el heredero de un fondo sustancial que requiere un proceso legal. Aquí está la documentación del abogado que lo certifica. Usted puede ejecutar la deuda en 5 días y llevarse mi casa por $50,000. O puede convertirse en mi socio en el proceso de reclamar la herencia, asegurando un porcentaje mayor y el total de su deuda garantizada en 3 meses. El acreedor, un hombre de negocios astuto, no me creyó por mis palabras. Me creyó por la calma con la que hablé, por la dignidad que había regresado a mi voz, y por la documentación tangible de la carta antigua. En ese momento, ya no era un mendigo pidiendo ayuda. Era un socio potencial revelando una oportunidad. Aceptó, me dio una extensión. El negocio se salvó. La respuesta de Dios no fue manipular un evento externo. La respuesta de Dios fue revelar una verdad oculta que me dio la fuerza interna para manipular mi propia realidad. La oración que yo había hecho eran de $50,000. La respuesta de Dios fue: no te daré $50,000. Te daré la evidencia de que vales mucho más, para que tú mismo vayas y ejecutes la solución con la dignidad de quien ya es abundante. Esta experiencia transformó mi vida y mi fe, enseñándome 3 lecciones que solo se aprenden en la sala de espera de la desesperación. Primera lección: Dios siempre responde a la necesidad, nunca a la petición. Yo necesitaba $50,000, pero mi necesidad más profunda no era el dinero, era el fundamento. Yo creía que mi seguridad dependía de mis propios méritos y mis propias manos. Dios tuvo que dejar que mi esfuerzo fallara, y petició, para revelarme que mi verdadero fundamento, necesidad, ya había sido asegurado en el pasado. Dejó que yo me sintiera débil para mostrarme
la herencia de fortaleza que ya tenía. La respuesta inesperada es siempre la que resuelve tu problema de carácter, no tu problema de circunstancia. Segunda lección. A la respuesta inesperada, exige una acción digna. Si el dinero hubiera aparecido de la nada a la respuesta esperada, yo habría pagado la deuda, habría dado las gracias, y habría seguido siendo la misma persona arrogante que dependía de un milagro de último minuto. La respuesta inesperada, la carta me obligó a actuar. Me obligó a dejar de ser la víctima y convertirme en el negociador. Me exigió valentía, verdad y honor. Dios no solo provee, te obliga a crecer a la altura de su provisión. Si tu respuesta no llegó como esperabas, pregúntate, ¿qué acción digna me está pidiendo esta nueva revelación? Tercera lección. A la pausa y el desvío son la coreografía divina. Mi impulso de limpieza, esa urgencia fuera de lugar en medio de una crisis, no era una distracción, era la coreografía de la respuesta. Yo pedí que Dios moviera el universo. Dios me pidió que moviera unas cajas. A menudo, el acto que te saca de la desesperación no tiene nada que ver con el problema en sí, sino con un impulso de orden y concentración que te pone físicamente en el lugar exacto donde la respuesta ya ha sido colocada. El desvío, la limpieza fue el camino más directo a la solución. Mi vida, después de eso, no se convirtió en una autopista fácil. El proceso de reclamar la herencia fue un infierno legal que duró casi un año. Hubo momentos de duda, pero cada vez que el miedo me asaltaba, no buscaba una nueva señal. Simplemente me recordaba la memoria del Garajan, la imagen de la carta, la certeza de que mi valor no dependía del presente, sino de la verdad oculta que ya me había sido revelada. Ahora, cuando oro, mi lenguaje ha cambiado. Ya no le dicto a Dios la solución. Mi oración se ha convertido en Señor, estoy aquí, sin saber qué hacer. No me des la respuesta que quiero. Dame la revelación que necesito para convertirme en la persona que puede resolver esto con dignidad. Y si estás en una crisis ahora, esperando una respuesta que no llega, te digo, deja de buscar el cheque en el buzón. Deja de mirar el teléfono esperando la llamada mágica. Busca el desvío. ¿Qué te está obligando a hacer el universo que no tiene nada que ver con tu problema? ¿Qué pequeño impulso de limpieza, de orden, de concentración te está pidiendo tu espíritu? Hazlo, porque es en el acto de obediencia a ese impulso inesperado donde encontrarás la verdad oculta que ya ha sido colocada para salvarte. La respuesta de Dios casi nunca es una solución de conveniencia, es una solución de crecimiento. Y el regalo más grande no es que Él mueva las montañas, sino que te dé el mapa de la herencia y te enseñe a confiar en la fortaleza que ya has recibido. Recuerda, así oraste con fe, y no obtuviste lo que pediste. No fuiste ignorado, fuiste sorprendido. Y la sorpresa de Dios siempre es más grande que tu imaginación. Si esta historia de la respuesta inesperada ha cambiado tu forma de orar y te ha dado el coraje para seguir buscando tu propia carta en el caos, haz clic en el video que ves en pantalla.